Bueno, buenos días a todos, Dios les bendiga. Amén. Iniciamos el tiempo de la enseñanza bíblica, amén. Amén. Saludamos a los hermanos que tenemos aquí presentes, aquí en Neiva. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Amén. Como estamos conectados con Bogotá, también saludamos allá a los hermanos en Bogotá. Y también el pastor Carlito les dijo a los hermanos de Canadá que estuvieran también conectados con nosotros, amén. Lo que quiere decir, hermano amado, que es del Espíritu esto, amén. Que yo no hablé con Carlos nada. Cuando las cosas son así es porque son del Señor, amén. O sea que lo que Dios va a hablar hoy es para toda la misión, amén, de mi amado Jesús. Y a todos los hermanos también que están conectados en Colombia, porque estamos viviendo todavía tiempos pandémicos. Muchos saludos a todos, les amamos, me alegra mucho tenerlos conectados allí. Y todos los que hacen parte del grupo de mi amado Jesús, el grupo de mi amado Jesús. Un abrazo para todos y bendiciones. Vamos a orar, mis hermanos amados. Vamos para iniciar este tiempo, amén. Tiene su rostro. Vamos a orar. Bueno, Padre precioso y bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor amado. Te glorificamos y te exaltamos, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor maravilloso, glorificándote a ti, Señor, por todas las cosas, Señor bendito. Señor, te pedimos, Dios de la gloria, que te manifiestes en medio de nosotros. Nosotros con tu autoridad, Señor, deshacemos, Señor amado, deshacemos, Señor maravilloso, toda obstrucción, todo tropiezo, todo obstáculo que se ha levantado en contra de nosotros, Señor, para poder enseñar la palabra de Dios, amado Señor de la gloria. Y pedimos en esta hora, Señor maravilloso, que tu Espíritu Santo nos inunde, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu poder, Señor, nos llene, tu gloria nos llene, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Ahora mismo, Rey de la gloria, lo pedimos en esta hora, Señor, y nosotros en el nombre de Jesús atamos todo espíritu, Señor, de error, de confusión, de tropiezo, de apostasía, de falsa doctrina. Lo reprendemos, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, perfecto. Vamos a toda la palabra del Señor. Amén. Proverbios 3. Proverbios 3. Bueno, amén. Vamos a leer vamos a leerlo hasta el versículo 11, amén. Vamos a leer hasta el versículo 11, amén. Bueno, dice la palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hijo mío, dice, exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Diga amén. Amén. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vele así un codacito al que está al lado. No te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dígale que está al lado, teme a Jehová y apártate del mal, amén. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia
y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Amén y amén. Linda la palabra, ¿no? Bueno, mi hermano amado, para los que anotan, sobre todo los de la vieja escuela, por decirlo así, anotan. Muy bueno eso. Título de la enseñanza de hoy. Es como más bien una enseñanza, es un mensaje, una enseñanza, algo que Dios quiere impartirnos muy importante, ¿no? El título es sencillo: mandamiento, ley, proverbio y principio. Mandamiento, ley, proverbio, principio. ¿Amén? Bueno, entonces, la palabra del Señor, hermano, nos enseña con mucha claridad, porque si hay algo que el Señor Jesús ha traído a nuestras vidas, a través de su ministerio, a través de su sacrificio, a través de la delegación apostólica, es una claridad respecto a la voluntad y al deseo de Dios. Amén. Cuando usted lee la ley de Moisés, si usted no es judío, si usted no hace parte de su registro hereditario, religioso, ¿sí?, costumbrista, le va a parecer algo muy complejo. 613 ordenanzas regidas por un principio, que es que si usted violenta una de ellas, toda la ley la violenta. O sea, es como cuando usted construye un edificio. Si usted le quita un cimiento al edificio, ¿qué pasa? Se cae, ¿cierto? Si usted construye un castillito de naipes y usted le quita una carta al castillo de naipes, ¿qué pasa? Se cae todo. O sea, eso nos demuestra que la ley de Dios, la ley dada a Moisés para Israel, tiene una fortaleza, pero también tiene una vulnerabilidad. Y es que todas las piezas tienen que estar muy unidas para que se sostengan. Por eso, una de las cosas de la que más tuvo que hacer uso el israelita, el hebreo, el judío, para poder introducirse en la ley de Moisés fue el rigor, la disciplina. Por eso la persona que todavía ve esto como un pacto vigente, como un conjunto de leyes vigentes, utiliza la disciplina, el rigor, ¿sí? Se considera una persona ortodoxa, ultra ortodoxa, porque entiende que la ley fácilmente puede ser violada, fácilmente se atenta contra ella, fácilmente su integridad se ve amenazada. Por eso el judío, el hebreo, el israelita que recibió las leyes de la ley de Moisés, empezó a hacer uso de una serie de cosas para poder sostenerse o tratar de sostenerse en ese funcionamiento religioso, ordenativo, en ese ordenamiento de Dios. Y él hacía uso, por ejemplo, de una recordación permanente en su vida acerca de la ley. O sea, el judío tradicionalmente llena su entorno de la ley. Utilizaba las filacterias para recordar. Las filacterias eran unas cintillas de cuero donde quedaba grabada la ley, y ellos empezaban como a recordarla porque era amplia. Además que dentro de la ley también hay toda una ordenanza sacerdotal, sacrificial, de la que está contenida en la ley de Moisés. Entonces, el Señor Jesucristo vino a dar una claridad de las cosas. Trajo la gracia y un nuevo pacto para hacernos, entre comillas, y ahorita voy a explicar por qué entre comillas, más fácil el cumplimiento de la ley. Digo entre comillas porque si bien todo viene a ser como comprimido, hay un elemento que hace que eso que el Señor Jesucristo hace se vuelva más fácil o más difícil. ¿Por qué a los judíos se les hizo difícil el cumplimiento de la ley? Primero por lo densa, por lo grande, y segundo porque con el tiempo se dieron cuenta que a la larga era incumplible. Bajo la carne,
bajo la fuerza del hombre es incumplible. Díganle que está al lado, incumplible. Entonces ellos, a pesar del esfuerzo de su ortodoxia, no pudieron satisfacer el corazón de Dios. El apóstol Pablo dirá, ¿la ley por eso es mala? No, porque la ley manifiesta la naturaleza de Dios, el deseo de Dios, y el deseo de Dios de que haya un pueblo que se parezca a Él. Pero tuvieron esa enorme dificultad. Ahora, bajo la ley de Cristo, bajo el nuevo pacto, donde el Señor todo lo comprime, uno puede decir, bueno, nos queda más fácil porque los preceptos se resumen, se reducen. Pero si la persona utiliza lo mismo que utilizó el judío para cumplir la ley de Moisés y trata de hacerlo para cumplir la ley de Cristo, va a obtener el mismo tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pacto del Señor Jesucristo se trata de cumplir en la carne, no va a poder ser cumplido. ¿Quién dice amén? Amén. No va a poder ser cumplido. Y decimos amén a eso porque necesitamos conocer esta realidad. Y es allí, hermano, donde el enemigo... Va a tomarse un sorbito de agua. Que está permanentemente tratando de entorpecer la obra de Dios, y especialmente la obra de Dios en cada uno de nosotros, porque la obra de Dios se va a cumplir, amén. Está escrito, el Apocalipsis está escrito. ¿El diablo lo sabe? ¿El diablo sabe que eso no tiene revés? Claro que lo sabe. El que crea que el diablo piensa que puede oponerse o destruir el plan de Dios, está equivocado, porque el enemigo lo conoce. Amén. El enemigo lo conoce. Pero lo que sí el diablo está determinado y sabe que puede entorpecer es si cada uno de nosotros logramos terminar la carrera. O sea, él tiene una labor, escuche esto. Dios tiene un número de escogidos, o sea, Dios puso un número para que completado ese número, el tiempo de la gracia cese, ¿sí? El Señor venga, reine 1000 años y después eternamente, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo eso lo encuentra en Apocalipsis. Así como el Señor tiene un número determinado, también el enemigo está determinado a hacer perder la mayor cantidad de almas, ¿me entienden? Ese es su objetivo. O sea, él sabe que tiene un destino que no podrá eludir. Ese destino se llama una eternidad en el lago de fuego y azufre. Allá, finalizando Apocalipsis, el Señor describe cómo allá será lanzado el dragón, que es el diablo, el anticristo, que es como una encarnación que vino, ¿sí?, sobre la tierra, y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y azufre, dice la palabra. Esa es la Trinidad satánica. Dios tiene una Trinidad celestial y santa, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El enemigo tiene al dragón, al anticristo y al falso profeta. Él sabe que allá tiene que caer, pero está determinado a que la mayor cantidad de almas y de hombres lo acompañen en dicho tormento y en dicho castigo. Entonces necesitamos entender cómo Dios quiere funcionar en medio de nosotros. Y en este caso específico, cómo Dios quiere funcionar en su estructura ordenativa. Ya no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Amén. Bajo el nuevo pacto. Pero necesitamos también comprender que en dicha relación, en dicho pacto, necesitamos la intervención permanente y abundante del Espíritu Santo de Dios, porque si no la tenemos, nos va a ser imposible cumplir con estas cosas. Amén. Ahora, en esa estructura, hermano, la palabra claramente dice que hay un cimiento por excelencia, hay una roca, hay una piedra angular. Las construcciones antiguas especialmente, y también las nuevas, lo que pasa es que las nuevas no lo manejan
como con la técnica antigua. La técnica antigua era buscar un peñón o una piedra enorme, grande, incrustada en tierra profundamente, y a partir de esa peña construir la edificación. Cuando usted va, por ejemplo, a los castillos de Europa o de Medio Oriente, que es donde más ve castillos usted, va a haber castillos, por ejemplo, en Medio Oriente hay castillos que tienen 1000 años o van a cumplir 1000 años. Los castillos que construyeron los cruzados son castillos de 1000 años. ¿Cómo hace para que usted vea un castillo de 1000 años absolutamente conservado y completamente en pie, habiendo sobrevivido a enorme cantidad de adversidad natural? Terremotos, derrumbes, invierno, inundaciones, guerras, y usted lo ve en pie. El secreto de que un castillo esté en pie se llama la piedra angular, o sea, la piedra que le da solidez y cimiento a la edificación. Es un concepto antiguo, pero también es un concepto nuevo. Lo que pasa es que nosotros, con las técnicas de hoy, nosotros no tomamos una peña o un peñón para construir, sino que nosotros fabricamos la piedra angular. ¿Cómo? Yo lo he enseñado en otras ocasiones. Cuando se va a construir un rascacielos, lo primero que hacen es hacer un hueco profundo, lleno de metal del mejor, ¿sí? Allí colocan lo que se conoce como los cimientos, de ahí parten las columnas de unas estructuras metálicas que están incrustadas en un hueco y arrancan de abajo hacia arriba, hacia la altura de donde va a ser hecho el rascacielos. Ese hueco lo llenan del mejor concreto posible, porque hay niveles de dureza en el concreto, ¿sí? Yo conozco un amigo que el primo es un ingeniero químico, y el hombre hizo parte de un equipo que creó un concreto que dura muchísimos años. Para muchas personas eso no es negocio. Aquí en Colombia no le compraron, no quisieron comprarle la idea, porque seguramente los fabricantes de cemento en Colombia no les conviene crear un producto de tan grande calidad, porque no les es negocio. Pero como hay personas que no piensan en el negocio, sino en el bienestar de la gente, porque el cemento está hecho para el bienestar de la gente, se lo llevaron y lo contrataron allá en Japón. Allá sí le compraron la idea. Allá sí ellos hacen estructuras que duren 50, 60, 70 años sin necesidad de hacer nada. Es como ya asfalto de gran dureza. Pero usted ve que cada nada toca reparchear las calles, las carreteras, porque nosotros en Colombia hacemos las cosas de mala calidad. Entonces, esta gente que hace rascacielos tiene una responsabilidad enorme, porque van a construir edificios donde van a estar. Resulta que en un día normal, en las Torres Gemelas, podían circular 80.000 personas. En un día podían circular por las Torres y simultáneamente pueden estar 30.000 personas simultáneas, 40, o podían estar, ya no existen 40.000 personas en las torres. O sea, al momento del impacto de los aviones, podían haber entre 30.000, entre 25.000 y 30.000 personas. De esas lograron evacuar la gran mayoría, porque a la larga solamente murieron. Digo solamente porque comparativamente a la cantidad de personas que había, murieron 3.000 personas. Entonces los que construyen esto saben que tiene que construirse algo que resista a muchas cosas. No, tiene que resistir tifones, huracanes, atentados terroristas, terremotos, ¿sí? Incendios. Entonces ellos necesitan hacer un foso desde donde se construya una roca, una piedra angular hecha de cemento, el mejor cemento. Y desde ahí se levanta toda la estructura. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque el plan de Dios, el diseño de Dios es un diseño estructural. Dígale al que está al lado, estructural, dígale. Estructural. Entonces tenemos
lo más importante, que es la piedra angular. Dice la palabra que hubo una piedra angular que los antiguos rechazaron, ¿cierto? Rechazaron los antiguos. ¿Quién es esa piedra angular? Jesucristo. O sea, Él es la roca. Un día Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo que de esa roca edificaré mi iglesia. Los amantes de la religión, los deleitosos, los áulicos de la religión dijeron: ¡ay! El Señor le dijo a Pedro que Él es la roca, trayendo una de las más grandes herejías desde una malinterpretación bíblica, y que fue la base además de una de las más grandes abominaciones de la historia, llamada la Iglesia Católica Romana. ¿Correcto? Ellos, en vez de entender que a lo que se refería el Señor Jesucristo era a la declaración que hizo Pedro. Él le dijo: eso que tú has dicho acerca del Cristo, esa confesión que tú has dicho, desde allí edificaré mi iglesia. O sea, está diciendo, desde esa roca llamada Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, lo que Pedro hizo, de pronto sin entendimiento, fue ratificar que Cristo es la peña, es la roca desde donde se va a levantar toda la estructura de la iglesia. Una estructura que tiene como constructor al camarada de la roca y del verbo, que es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Ahora imagínense al Espíritu Santo como maestro de obra del levantamiento de la estructura espiritual llamada la iglesia de Cristo. Él es el obrero. El Padre es el arquitecto. El Padre y el Hijo son los arquitectos. Pero el que viene a ejecutarlo, porque ese es el mandato que se le dio al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. O sea, sin Él es imposible levantar esa edificación. Cualquiera que levante una edificación sin el Espíritu Santo está levantando una edificación obsoleta, una edificación que no es de Dios, una edificación que podrá de pronto erigirse, pero que un día caerá. Amén. Entonces, en esa estructura, hermano, usted comienza a ver que hay pilares. Hay pilares. O sea, hay columnas principales. Hay una columna principal. Una columna principal. Amén. Ahora, para poder comprender mejor esto, necesitamos entender los conceptos de los términos que aquí estamos nosotros poniendo a colación. El primero de ellos es el concepto de mandamiento. Y como el propósito es entender mejor las cosas de la manera más práctica, he excluido cualquier tipo de profundidad, debate, filosofía acerca de lo que es un mandamiento. Y me he remitido al concepto más básico que la Real Academia de la Lengua Española nos da acerca de mandamiento. Amén. Porque mandamiento es la traducción que se hace del idioma original. O sea, en el español es mandamiento. Y la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué dice acerca de mandamiento? Dice, orden dada por alguien con autoridad para hacerla cumplir. Orden dada por alguien con autoridad para hacerla cumplir. En términos generales, un mandamiento es visto como alguien que tiene autoridad dada porque sí, porque es el que manda. O sea, el simple hecho de que alguien mande ya hace que un dictamen de ese que manda se considere mandamiento. Esto puede ser visto desde cualquier ángulo, desde el ángulo de lo bueno como desde el ángulo de lo malo. O sea, los tiranos pueden dar mandamientos sin... Por ejemplo, viendo a un tirano, por ejemplo, como Joseph Stalin, podemos decir
¿Cuál era el mandamiento de este tirano? La expropiación de la tierra. Mandato comunista, estalinista. Hitler, el exterminio de los judíos, ¿me entienden? ¿Mandamientos justos, buenos? No, pero mandatos de los tiranos. Eso puede ser entendido básicamente desde el término que la Real Academia de la Lengua da. Pero, aplicado a lo nuestro, hermanos, entendiendo quién es nuestro Dios, entendiendo quién es el Dios que nos rescató a nosotros, el Dios que nos levantó a nosotros, comprendemos, hermano, que estamos hablando de alguien perfecto, que es alguien bueno, en extremo bueno, que es alguien en extremo misericordioso, que es alguien en extremo benigno, que es alguien en extremo bondadoso, amén. Entonces, los mandamientos de ese Dios, porque ya no es de alguien, sino de Dios, de nuestro Dios, comprendemos que son lo mejor, que provienen de una voluntad perfecta, incorruptible, amén, sin mancha. Entonces son incontrovertibles. Entonces son mandamientos desde donde todo lo que se construya basado en ellos va a ser entonces también bueno, perfecto, como lo es el que dictó el mandamiento. Y entonces entendemos que hay un pilar principal, hermano, que está contemplado en las Escrituras, amén, y que lo tenemos en el libro de Éxodo, muy clarito. El Éxodo, el contexto de ese momento es el rescate que el Señor hace de un pueblo llamado Israel, ¿cierto? Un pueblo que duró 400 años esclavo. Fueron 400 años de un implante pagano en el corazón del pueblo de Dios. O sea, era un pueblo pecador, pagano, y que se acostumbró a invocar los dioses de Egipto. ¿Correcto? Cuya religión era eminentemente politeísta. Entonces, el Señor rescata a este pueblo, hace un pacto con ellos, se derrama la sangre de animal sobre el pueblo de Israel y establece un grupo de ordenanzas y mandamientos y de leyes, que se llaman la ley de Moisés. En esa estructura hay un pilar principal que está en Éxodo capítulo 20. ¿Lo miramos? Éxodo 20. Dice lo siguiente, dice, los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jesús los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. 10 mandamientos, columna vertebral del pacto antiguo. Ahora, hago una pregunta. ¿Será la columna vertebral del pacto nuevo? ¿Qué dice, hermano amado? ¿Esos 10 mandamientos rigen hoy? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo entendemos lo del reposo? ¿No? Perfecto. Quiero decir algo para que usted lo entienda mejor. Muy bien, Sarita, muy bien. La palabra en el Antiguo Testamento es eminentemente profética. O sea, es algo que Dios está estableciendo para ese momento, pero también lo está estableciendo para nuestro momento. O sea, esto es una columna que Dios levantó para la posteridad. Ahora, uno de los anexos que tiene, por ejemplo, el mandamiento del día de reposo es que es un pacto sempiterno. O sea, la celebración del reposo es algo que se tiene que extender por generaciones. Y por tanto, hermano, al ser algo de contenido profético, es algo que tiene, como la inmensa mayoría de lo profético del Antiguo Testamento, tiene una doble referencia. O sea, tiene una aplicación de cierta forma para Israel, pero también tiene una aplicación profunda que nos es revelada por Cristo. Israel, al no encontrar la profundidad, basó el cumplimiento de ese mandamiento en el hecho de apartar un día para hacerle fiesta al Señor. Y tomó esto de manera ortodoxamente literal, valga la redundancia. Entonces, en ese día ellos se recluían en sus lugares de oración, de congregación religiosa, y estaba prohibido sacar animales, estaba prohibido trabajar, estaba prohibido, y gran parte de la herencia que vino de allí se volvió extrema. No se puede hablar, no se puede hacer ruido, hay que cocinar en silencio. Llevaron todo al extremo, como en vez de profundizar en el entendimiento, lo llevaron al extremo de lo accesorio, de la añadidura. Entonces el Señor vino a explicar la profundidad del reposo. ¿Qué es el reposo? Es descansar en Dios. Mire que el proverbio que leímos hoy habla de que no te fíes de tu propia prudencia. Esto tiene que ver con eso. ¿Qué dice el Señor? Dejen de estar haciendo las cosas a su manera. Porque las cosas a la manera de los hombres son exhaustivas, deteriorantes, desgastantes, recalcitrantes. Él dice, vengan y hagan las cosas a mi manera y descansen de las obras de los hombres y vengan y disfruten de mis obras. Mire que todo tiene una conexión con el resto de la palabra. ¿Qué dice Hebreos 6? Dice acerca del primer fundamento de la doctrina cristiana. Dice, arrepentimiento de las obras muertas. El arrepentimiento de las obras muertas es en esencia la renuncia a las obras infructuosas, desgastantes de los hombres y la apertura, el acceso a las obras de Dios, donde adquirimos reposo. Y también tiene que ver
con dejar de caminar bajo la fuerza humana o bajo las obras de la carne y bajo los frutos de la carne y empezar a caminar en el Espíritu. El reposo es entrar en la presencia de Dios, descansar en Él y caminar en su presencia. O sea que nosotros hoy vivimos un reposo. O sea que este pilar es aplicable a nosotros. Dios nos está diciendo hoy, ya no es apartar un día, que en términos subsidiarios sí puede ser, porque para nosotros apartamos un día como hoy. No porque sea domingo, sino porque es el día que nosotros mayoritariamente podemos apartar para congregarnos. O sea, accesoriamente sí apartamos un día, pero no se vuelve lo principal. Lo principal es caminar en la presencia del Señor y descansar en Él. O sea, hoy nosotros tenemos obligación por mandamiento de estar en el reposo de Dios. Amén. Perfecto, sino caminar con Él permanentemente. Ahora que tenemos un día de reunión, sí lo tenemos. Y qué lindo es ese día, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar de lunes a domingo en la presencia de Dios. Lo que pasa es que hoy hacemos fiesta a Él, amén. Amén. Entonces, podemos deducir de este ejemplo cómo esta ley es esencial y aplicable a nosotros. Está levantada para que la edificación llamada Iglesia de Cristo se construya desde esa estructura. Es una estructura que está levantada desde siempre. Y nosotros tenemos que incorporarnos a esa estructura. Desde ahí se construyó Israel, el Israel terrenal, sí. Eso es lo que se conoce como el árbol original. Y desde ahí somos construidos nosotros, sí, porque somos injertados en esa estructura, ¿ven? Somos como una ramita que es metida allí y que comienza a gozar y a nutrirse de la savia del cuerpo de Cristo, que no es otra sino el Espíritu de Dios. Amén. Que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, aquí hay un conjunto de mandamientos enviados por la máxima autoridad. Y son mandamientos porque es una orden que Dios da. Ahora, si usted comienza a analizar los 10 mandamientos, se dará cuenta que hay mandamientos que tienen que ver con Dios y hay mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. O sea, estamos hablando de una explicación, una descripción más amplia de los 2 mandamientos vigentes para nosotros hoy. El Señor Jesucristo dijo, el que me ame con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, y ame al prójimo como a sí mismo, si cumple esos 2 mandatos, cumple toda la ley, dice el Señor. Pero cuando usted mira el decálogo, cualquiera dirá, ya el decálogo no se aplica. No, lo que pasa es que esos 2 mandamientos son la compilación del decálogo de los mandamientos de Dios, de los 10 principales mandamientos. La primera parte tiene que ver con Dios. Y en el contexto en que fue escrito el decálogo, Dios tiene una preocupación, una urgencia, una emergencia, y es: necesito desalojar de los corazones de los israelitas la idolatría. O sea, ellos venían de fundir metal, ellos venían de tallar madera, ellos venían de forjar piedra para construir los dioses que adoraban en Egipto. Entonces el decálogo dice: no te harás, o sea, no volverás a hacerte ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, que adoraban los antiguos, el sol, la luna, los astros, las constelaciones, ni lo que esté en la tierra, los animales, las bestias, los cuadrúpedos, lo que también describe Romanos capítulo 1. Ni te inclinarás a ella. Ahora,
Eso era aplicable en ese momento. Y el día de hoy también. Y le digo una cosa, es aún más vigente porque el marco de la idolatría se ha ampliado. En la época de los israelitas eran los dioses de Egipto que no podían ser fabricados ni adorados. Israel se la pasó en una ambivalencia durante la historia de los jueces, de los reyes, de los profetas, entre un pueblo que adoraba a los dioses de Canaán, se arrepentía, Dios los rescataba, venían juicios, Dios los rescataba, vinieron los exilios a Babilonia de parte del reino del sur de Judá y los exilios a Asiria de parte del reino del norte de Israel, que lo que hicieron fue purgar la idolatría del pueblo de Dios, la idolatría en cuanto a las imágenes. Cuando usted lee el libro de Macabeos, hay toda una historia de cómo Israel, después de que volvió, logró restablecer sus costumbres, su culto a Dios, el culto en el templo. Y usted curiosamente se da cuenta que pasados los siglos, cuando el Señor Jesucristo aparece, la idolatría de terafines, de imágenes, de adoración de imágenes, desaparece de la costumbre judía. ¿Cierto que sí? Cuando el Señor Jesucristo ese era un problema de los romanos. Pero del pueblo de Dios no era un problema. Pero la idolatría sufre una metamorfosis. Dígale que está al lado, metamorfosis. Dígale, metamorfosis, dígale. Y en ese momento, entonces, ya los judíos no adoraban imágenes, pero adoraban posiblemente tres cosas. O dos cosas, voy a reducirlo a dos cosas. Una, su religión. Y segundo, el dinero. Y yo le pregunto, ¿se implantó en los genes de los judíos? ¿Usted qué dice? Yo le pregunto, ¿los judíos tienen esa batalla en sus corazones? ¿No la tienen? Perfecto. ¿Qué les gusta al judío? ¿Es una realidad? Les gusta dos cosas. Hoy les gusta dos cosas: su religión y la plata. Vaya usted a Nueva York y averígüese quiénes son los dueños del mercado del oro y de los diamantes en Nueva York. Los mayores negociantes de diamantes, ¿quiénes son? De esmeraldas, de oro. Son ellos. ¿Quiénes son los dueños de las firmas bursátiles de Wall Street? Averígüese. Vaya, mire quiénes son los ricos de Londres. Alguno dirá, pastor, ¿usted ya viajó a Londres? No. Y a Nueva York tampoco. Pero lo sé. Porque leo, porque estudio. Mire que resulta que en el siglo XIX, ¿sabe quién era la persona que mejor sabía moverse por Londres? Un hombre, un pensador y jurista llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, que lo vimos allá por allá en primer semestre de Derecho. Él es el de la teoría, no, ese es Kelsen, el de la teoría pura del derecho. Para que la gente pudiera moverse por Londres, iban a donde Immanuel Kant, que conocía a Londres sin haber ido a Londres. Conocía cada calle, cada pasaje, cada restaurante, cada hotel, cada hostal, cuál calle era peligrosa, cuál calle no era peligrosa, que él sabía todo y él vivía en Praga. ¿Quién dice amén? Se puede conocer cosas sin estar allá. Ellos son los dueños de esto. O sea, es una cosa que ellos lo persigue a ellos desde esa época. O sea, es una idolatría que cambió su dinámica. Ahora, esos judíos tienen ese problema, pues puede la iglesia pensar. Yo le pregunto, ¿y la iglesia? ¿Usted qué dice? ¿Tiene ese problema o no? Tiene exactamente el mismo problema. Ama su religión, que más que religión es un statu quo, porque realmente ortodoxismo
en la mayoría de la iglesia no existe. Somos buenos para exponer desde los altares nuestra visión personal de Dios y de Cristo. O sea, tener la oportunidad de recibir un conocimiento o una impartición de conocimiento transparente acerca de Dios en las iglesias es como encontrar una aguja en un pajar. La mayoría de predicadores están especulando, la mayoría de predicadores andan en medio de fábulas, de una narrativa muy personal acerca de Cristo. Pero conocedores, testigos del Señor, son poquitos. O sea, gente que uno diga, este hombre conoce al Señor, realmente lo conoce, está hablando de alguien que conoce, son pocos. Entonces, en ese orden de ideas, hermano, la iglesia está idolatrando su religión, un estilo de vida llamado cristianismo, dicharachero, emocional, contemporáneo, que vive permanentemente actualizándose, igual que las religiones del mundo. Porque las religiones del mundo son las que caen en la modernidad, en lo contemporáneo. Hace 50 años, hace 20 años, ¿era posible que en la Iglesia Católica bautizaran niños de personas en unión libre? ¿Usted qué dice? No. Pregunta, ¿hoy lo hace? Sí. No importa, traigan el niño. Y eso irá llevando a que aún los más ortodoxos van a terminar considerando, por ejemplo, a la comunidad LGBTI como alguien completamente normal. ¿Sabe qué es lo aterrador? ¿De quién cree que fueron los que dieron ese primer paso? No fue la Iglesia Católica. No fue el ortodoxismo, el cristianismo ortodoxo. ¿Quién cree que fue? La iglesia protestante en Estados Unidos y Canadá. La iglesia protestante de los Estados Unidos y Canadá. Cayeron en esa doctrina peligrosa que se llama la salvación universal. No hay infierno. Todos son salvos. Todos vamos para el cielo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces estamos hablando de una idolatría a la religión y a los matices que esa religión tiene. Y también un amor por el dinero, por la prosperidad. Estamos hablando de cosas de las que Dios estableció como columnas desde hace tiempo, hermano, y que son aplicables hoy. Y lo demás ni hablar, hermano, porque es que no matar, eso sí está clarito. Lo que tiene que ver con Dios tiene una aplicación en ese momento, pero de una profundidad que lo convierte en algo aplicable y sustentable para nosotros. ¿Amén? Y tiene una parte acerca del prójimo que está más que clara. Más que clara. No matar, no robar, está más que claro. Aún para los que ni siquiera creyentes son, está claro que está mal. O sea, Dios puso algo tan evidente como estructura que es aún claro para las mismas personas que no creen en Dios. En cualquier país del mundo condenan a un homicida o no, y a un ladrón, ¿sí o no? Y el perjurio es condenable, sí. Y la mentira, ¿usted qué dice? ¿Es condenable o no? Claro que sí. Ahora, entonces entendemos, hermano, que este pilar está allí, incólume, una columna que está allí, inmodificable, y es desde donde tiene que levantarse
la estructura espiritual. Ahora, hermano, desde allí comienzan a surgir unas ramificaciones. Para poder entender eso tenemos que comprender el concepto de ley. Ya ley no es una orden de una autoridad y que se vuelve mandamiento por la autoridad misma. No. Tiene ya ¿cómo lo digo? Tiene una funcionalidad. Está hecha en razón de algo. Miren lo que dice la descripción de la ley. Dice, ley, regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, miren, esto es el propósito, ya tiene un propósito específico, para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. O sea, básicamente las leyes están hechas para coordinar, para sincronizar, para regular la relación entre las personas. Cuando usted mira la ley de Moisés, está el decálogo, están las cosas que tienen que ver directamente con Dios, pero de lo que está llena la ley de Moisés es de leyes que están hechas para coordinar las relaciones entre los israelitas. Usted lo mira ahí. Tiene que ver mucho con cómo no se debe faltar contra mi prójimo. Y la consecuencia que eso acarrea delante de los ojos de Dios. Y también están las leyes sacerdotales, que es toda la normatividad, las leyes establecidas para enseñarle a Israel cómo se tienen que ofrecer los sacrificios, cómo hay que comportarse en el templo, también cómo el levita, el sacerdote, tiene que hacer las cosas sacerdotales. La ley de Moisés está llena de esos preceptos. Entonces, la ley es una regla que tiene un propósito, una razón de ser, y que lo que busca es coordinar y regular la relación entre las personas. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se aplica esto en este tiempo? Para eso está toda la doctrina apostólica. El Señor da una base. Su ministerio, su predicación, se basa en resaltar la profundidad de la columna principal, ¿correcto? El Señor rescata lo principal de la orden de Dios, el Señor Jesucristo. Y a partir de allí delega a los apóstoles para que ellos dictaminen todas las ordenanzas que la iglesia cristiana debe seguir. Por ejemplo, todo ese orden lo dan los apóstoles. Por ejemplo, cómo tienen que ser los ministros. ¿Correcto? Como por ejemplo, cómo deben funcionar las familias de la iglesia. Cómo deben ser las relaciones entre padres e hijos. Cómo tienen que ser las relaciones entre esposos. ¿Correcto? ¿Cuáles son las herramientas de las que dispone la iglesia? Oración, ayuno, la armadura de Dios, los dones espirituales. También habla acerca de los frutos del Espíritu, el comportamiento entre hermanos, lo que no es aceptable dentro de las congregaciones. Todo lo explica la doctrina apostólica. El nuevo pacto hace desaparecer toda esa estructura normativa acerca de los comportamientos entre hombres, de la ley de Moisés y sacerdotales, y trae una nueva dimensión de las cosas a través de lo apostólico. Eso lo tomamos como la normatividad que acompaña lo principal y en la cual nosotros tenemos que movernos, amén. Por eso la importancia del estudio bíblico. Y son cosas que están muy claras, hermano.
¿O qué discusión hay acerca de que, por ejemplo, el obispo o el pastor no debe ser dado al vino? ¿No lo dice así? Dice acerca del pastor, no debe ser dado al vino. Esa normatividad que nos hace entender, por ejemplo. ¿Quién me responde? El pastor no puede tomar licor. Ni para comer. Ni siquiera para comer. Y para el diácono, ¿qué es? No debe ser muy dado al vino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Solamente toma vino para qué? Para comer en una época que no había agua potable. Correcto. Para comer en una época en que Tomar agua podía significar la muerte, así es. por lo contaminada que estaba. Por eso el apóstol Pablo le ratifica esto a Timoteo, le dice, toma vino, por causa de los males que has presentado en tu estómago, le dice. Algunos dicen, ay, es que el vino, el borracho dice, es que el vino es bueno para la barriga. No, ¿por qué tenía enfermo el estómago Timoteo? Porque el agua era podrida. Él dice, tome vino porque el vino está fermentado. ¿Qué es la fermentación? La producción de alcohol en las sustancias naturales. ¿Y eso qué significa? ¿La muerte de qué? De las bacterias. A la gente en la Edad Media le tocaba andar borracha porque Hasta el siglo pasado vinimos a tener agua potable. se morían. Todo era con vino. La sed como se calmaba con vino. Ahora, en este tiempo, ¿de qué disfruta la mayoría de la humanidad? De agua potable. Usted puede abrir el grifo aquí en Neiva a tomar agua de esa. ¿Se morirá por eso? No, porque está tratada. El agua de Bogotá, de las mejores que hay en Latinoamérica, puede abrir. Y hay lugares que le echan hasta nutrientes. Allá creo que en Estados Unidos como que usted como que come, toma agua y come al mismo tiempo. ¿Sí me entiende? Estamos en otro tiempo. Ya el vino, el licor, ya no debería ser parte de nuestra vida. ¿Me está comprendiendo? Eso para citar muchos ejemplos. ¿Qué dicen los apóstoles acerca de los padres y los hijos? Dice, hijos, obedezcan a sus padres. Entonces el padre carnal, ¿qué hace? Se para y dice, para que me haga caso yo. Pero ¿qué dice acerca de los padres? No hostiguen a sus hijos. Hay papás que hostigan a sus hijos. ¿Qué es hostigar? ¿Mandarlo a tender la cama es hostigar? No. ¿Mandarlo a recoger el desorden? No. ¿Mandarlo a que vaya para el colegio? No. ¿Mandarlo a que saque buenas calificaciones? No. ¿A que trapee? No. ¿Hostigar qué es? Echarle un vaso de agua en la cara a las 3 de la mañana. ¿Sí me entiende? Hacer que el muchacho cansado no pueda dormir una horita más cuando no tiene estudio. Hay papás que son así. Castigarlos en exceso. Perfecto, sancionarlos. Eso es hostigar al muchacho. Eso es una fábrica de rebeldía. ¿Ves? ¿Hay mandato para el hijo? Sí. ¿Hay mandato para el papá? Sí. ¿Cuál es la consecuencia para el hijo? Que no honra a su padre. Muerte temprana. ¿Y cuál es la consecuencia para el papá hostigante? Rebelión. Se le revela. Si ven, tenemos ya no es la ley de Moisés, tenemos leyes. La ley de Cristo. Que son la ley de Cristo, hermano. Y tiene su ortodoxismo, entre comillas, el nuevo pacto sí. ¿Cuál es? El caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, escuche esto, desarrolla una sensibilidad. Escuche esto, tiene una sensibilidad para aquel que tiene que cumplirla. Es escuchar la voz del Espíritu. Te voy a poner un ejemplo. Esta mañana, faltando media hora para empezar los cultos, lo normal era que aquí estuviéramos con el grupo de Neiva, en Bogotá con el grupo de Bogotá y Canadá con el grupo de Canadá. Me habla el Señor, me dice, Mauricio, no
me va solamente a predicar para Neiva. Va a predicarme para Neiva y para los demás. ¿Quién habló uno ahí? ¿La Biblia? El Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo? Para los que niegan esas cosas. Llamé, todo lo arreglé 25 minutos antes y curiosidad. Resulta que el Señor también le había hablado a Carlitos. ¿Sí me está entendiendo? Al pastor de Canadá. Entonces, ¿del Señor o no? Claro. Por eso la lectura de la palabra, la enseñanza bíblica en la casa, la impartición de todas estas cosas, hermano, que tenemos que poner en práctica. Son incuestionables. Las leyes se vuelven incuestionables entre tanto estén conectadas con el pilar. Si la savia que por ese pilar corre llega a la ley, esa ley es incuestionable. Eso es lo que hace que la Biblia, nuestro Nuevo Testamento, sea para nosotros incuestionable. Amén. Incuestionable. Ahora, otra cosa que hay que entender, hermano. ¿Quién dice amén? Otra cosa que hay que entender es el concepto de principio. ¿Qué es principio? Tiene conceptos muy básicos. Tiene dos que aquí sí coloqué dos. Dice, primer momento de la existencia de una cosa. Punto de donde parte, nace o surge una cosa. Todo lo que proviene de Dios y que tiene que ser impartido a su pueblo, emana de él. O sea, un principio es algo aplicable en cualquier momento de la historia del pueblo de Dios. Se convierte en un principio. Y en muchas ocasiones el Señor lo que hacía era, para dirimir la diferencia de si sí o no, por ejemplo, en el caso de la carta de divorcio, de si sí o no, Él remitía a algo que dirimía la duda. Y es, no era así en el principio. En el principio. Y eso está en Mateo 19. Está la discusión. Él saca dos conclusiones allí. ¿Cuál es el principio respecto al matrimonio? La indivisibilidad del matrimonio. Lo dice desde dos aspectos. Lo dice desde el hecho de que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Amén. Hay un pacto de por medio con Dios. Y está claro cuando la gente se casa, ¿no? ¿Qué le dice el pastor a la pareja? Que el pacto es hasta cuándo. ¿Hasta cuándo es el pacto entre esposos? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Solamente la muerte, por principio, es la única que puede separar. Y está respaldado en un pedazo donde el Señor dice, en el cielo no hay matrimonios. El único matrimonio en el cielo, ¿cuál es? La iglesia con Dios. Allá, Luz Astrid Cruz Marín, como se llama mi esposa, ya no va a ser mi esposa. Será mi hermana. Amén. Allá no, ay, esto es tu esposa. No, mi hermana. ¿La reconoceré? Sí. Pero como hermana. ¿Correcto? Ahora, en ese mismo pasaje, también el Señor dice una cosa. Dice, yo los creé varón y hembra. Y lo repite. Y lo repite, correcto. Y en Marcos 10 vuelve y lo dice. ¿Qué significa eso? ¿Que Roberto puede de repente ser Robertina? ¿Eso respalda que un hombre esté atrapado en el cuerpo de una mujer? ¿Y que Dios hizo los gays? No, señor. No, señor. Oiga, y respecto a esto hay un desconocimiento del entorno de la comunidad LGBT impresionante.
que yo no sé por qué razones no lo han profundizado, ni lo han investigado, ni lo han estudiado. Y es el hecho de que la mayoría de personas que cambian o tratan de cambiar su identidad de género, son el producto de ¿qué? De una violación. Y en muchos casos es una violación consecutiva, o sea, continuada en el tiempo. O sea, gente que han violado a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 10, a los 11, a los 12 años. Que acumulan en su vida un poco de abusos y violaciones. Y resulta que la humanidad se ha desbocado a decir que es que así nacen y así son. Y esa es la naturaleza. En vez de estudiar el detonante que ocasiona eso. Pero Dios dirime el conflicto diciendo, varón y hembra los hice. Y el principio es que el matrimonio es indivisible. O sea, y en ese contexto el Señor está diciendo, bueno, hasta se podrán separar. ¿Cierto que sí? Porque no se aguantan, porque están en peligro el uno con el otro. Pero ninguno de los dos puede volverse a casar. Ninguno de los dos puede volverse a casar. ¿Me está comprendiendo? Ese es el principio. Amén. Para citar un principio. Otro principio. Lo encontramos en Romanos 1:20. Lo leemos rápidamente. Otro principio para dar un ejemplo. Otro principio. Romanos 1:20 dice lo siguiente. Y ese capítulo sí que nos enseña el hecho de la inexcusabilidad delante de Dios. O sea, nadie, porque hay una gran polémica. Y si el indígena de por allá de la selva profunda no le llegó el evangelio, ¿se va para el cielo o se va para el infierno? Si se va para el infierno es injusto, dice la gente. Yo le hago una pregunta. A las civilizaciones americanas, prehispánicas, ¿qué tanto evangelio les llegó? ¿Sí? Prehispánica, mi amor. Prehispánica. Antes de que llegara cualquier civilización occidental. Nada. ¿Y cómo eran? Eran malos, re malos. Los invito a que vean una película llamada Apocalipto, para que usted se entere cómo eran ellos. Vaya, y hace pocos años se encontraron las catacumbas de los cráneos allá en México. Ah, sí, señor. Miles y miles y cientos de miles de cráneos. Muros completos de cráneo. ¿Eso de qué proviene? ¿De una sociedad santa? Pero miren lo que dice Romanos 1:20. Miren lo que dice, para que no haya excusa delante de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, mire, esto es un principio, escuchen, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, un principio es, toda la creación tiene el registro de la bondad y la santidad de Dios. O sea, la creación misma me habla de un Dios bueno, de un Dios santo, de un Dios benigno. Y nosotros hemos sido diseñados para reaccionar coherentemente y propiciatoriamente ante eso que Dios creó. ¿Usted está entendiendo? O sea, la inspiración que la creación debe darnos a nosotros es voltear la mirada al Creador. Oiga, hay gente que hay comunidades, ¿usted sabe que hay comunidades que hacen eso? Usted va a las visitas, no ha sido evangelizada y tiene una conducta muy bella hacia el Creador. No hay idolatría, no hay hechicería, pero tiene como una conducta de agradecimiento al Creador. Esa es la confirmación de que aún hoy
hay lugares remotos de la tierra que sin haberles llegado el Evangelio, entendieron adecuadamente que esa es la reacción delante de aquel que hizo todas las cosas. Pero Romanos 1 también explica que la desviación es porque esa acción de gracias a ese creador desapareció y terminaron adorando la creación de Dios, los seres celestes y los animales. Y desde ahí se desata la abominación, que es hacia lo que se dirigen la mayoría de las civilizaciones y de las comunidades. ¿Se está entendiendo? Ese es un principio de Dios. Por eso nos hacemos inexcusables. Ahora, ¿cuánto más, hermanos, nosotros que conocemos el Evangelio, o los que tenemos el privilegio de conocer el Evangelio? Esos son principios. Miren lo que dice Proverbio 1, 7. Miren lo que dice. Dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría. La sabiduría es un principio. O sea, es algo a lo que tenemos que recurrir. Tiene que volverse parte de nuestra vida. Y aquí nos está explicando la base de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. O sea, la base de esa sabiduría es el temor de Jehová. No puede haber sabiduría real si no está en ella el temor de Jehová. Miren lo que dice el Salmo 111. Principio de Dios. 111, versículo 10. Dice lo siguiente, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué es el temor a Jehová? Hacerle caso a sus mandamientos, hermano. Hacerle caso a sus leyes, amén. Acatar al Espíritu de Dios, amén. Que es el, como lo miramos al comienzo, es el maestro de obra, de la obra de Dios en nosotros, amén. Miren lo que dice Proverbio 9, 10, dice lo siguiente. Principio de Dios, dice. 9, 10, 9, 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Principio de Dios, ¿quién es inteligente? El que conoce al Señor. ¿Quién obra con inteligencia? El que se sumerge en el conocimiento de Dios. Oye, ahora escuche esto. Escuche esto. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos? Capítulo 12 dice: presenten vuestros cuerpos. Cuando usted lo saca, el significado correcto del idioma original, está hablando toda su integridad. O sea, todo su ser, ofrézcaselo a Dios. Y dice la palabra de Dios: este es el culto racional. ¿Qué quiere decir desde el idioma original? ¿Qué quiere decir el culto racional? O sea, lo más inteligente que usted puede hacer. No hay nada más inteligente que usted pueda hacer que presentar su vida entera, su ser entero a Dios. Amén. Y aquí está diciendo el proverbio, está diciendo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, lo más inteligente es presentar. Entonces, para redondear la idea de las premisas, ¿qué es lo más inteligente que podemos hacer? Presentar nuestro ser a la presencia de Dios. Y en esa presencia conocer al Santísimo. Y conocido el Santísimo, nos convertimos en testigos verdaderos
fidedignos del Señor. Amén. Y el último ejemplo que voy a dar de principio está en Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Principio de Dios, somos salvos por fe. ¿Podemos discutir al respecto? ¿Eso? ¿Podemos decir que somos salvos por obras? No. Ahora, ese principio está acompañado de otro principio. Somos salvos por la fe, pero esa fe está respaldada por obras. Porque la fe sin obras es muerta. El que dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿qué no tiene? Fe. Usted puede decir, tengo toda la fe. Y las obras, y el fruto de esa fe, y el respaldo de esa fe, ¿dónde está? No lo tengo, entonces no tiene fe. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, el último que vamos a hablar rápidamente. Proverbio. ¿Qué es un proverbio? Frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable. O sea, el proverbio escrito por Confucio, por Sun Tzu, por Mahoma, o el que lo haya escrito, el sabio que lo haya escrito, ¿cómo lo imparten hoy? ¿Modificado o no? Para que sea proverbio es algo que ha trascendido las épocas, las eras y los siglos. Entonces, estoy hablando desde el concepto básico de proverbio, ¿no? Donde incluye a todos los que han escrito proverbios. Frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Un proverbio es un precepto moral dicho por alguien en algún momento y que es tan destacado que hoy es rescatable, ¿cierto? O sea, es de tanta sabiduría que hoy se rescata, ¿cierto? Hace poquito leía un proverbio del Talmud, porque en el pueblo de Dios hay una discusión. ¿Quién es el que pervierte a mis hijos? Es el vecino. Somos tendientes a eso, ¿no? Es ese muchachito de allá, malvado. Hacía la mamá de uno, ¿no? Los amigos de uno eran los que lo pervertían a uno. Pero cuando llegaban y se realizaba efectivamente, el pervertido era uno. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice el Talmud? Dice, todo, es respetable el Talmud en su sabiduría de siglos de los judíos, no solamente vivir, sino sobrevivir. Dice, todo lo que un niño hace en el exterior, lo aprendió en el interior. Papá, dejemos de echar la culpa a los demás. Lo malo que tal vez estén haciendo nuestros hijos, es muy posible que lo hayan aprendido en casa o de uno mismo. Ahora, entonces ahí hay una sabiduría legendaria. Pero cuando hablamos del proverbio de Dios, ya no es que un sabio por allá bigotudo, peliblanco, longevo, dijo algo interesante. Estamos hablando de el consejo, la enseñanza que como Padre amoroso Dios imparte para nosotros desde su excelencia y perfección para nuestra excelencia y perfección, que en otras palabras son los consejos de nuestro Padre para la vida eterna. ¿Quién dice amén? O sea, los proverbios escritos por Salomón, pero inspirados por Dios, están allí para que nosotros tengamos dinámica en nuestra vida para la vida eterna. Y en términos más sencillos podemos decir,
Es la forma en la que el Señor nos enseña a sembrar bien, para recoger bien. Porque usted va a notar, hermano, en los proverbios que usted haga el ejercicio, no habla tanto de sanción el Señor, que puede venir, porque todo lo que se siembra mal, pues se recoge mal. Pero hace un resaltamiento de que si sembramos bien, si tenemos esas dinámicas para la vida eterna, recogeremos bien. ¿Quién dice amén? Amén. O sea que viene siendo los proverbios de Dios, viene siendo la dinámica en la que nos movemos en medio de del pilar de Dios normativo y de la estructura legal de Dios. O sea, el proverbio es nuestro ejercicio, nuestra dinámica, nuestro desarrollo, el músculo que sacamos en nuestra construcción como entidad espiritual. ¿Quién dice amén? Amén. Y quiero, dándole un preámbulo para terminar, leer el proverbio 3 en el versículo 8, dándole un prólogo a lo que el pastor va a hablar el viernes. Y lo voy a destacar no solamente como parte de un proverbio, sino también lo voy a elevar, voy a llevarlo al nivel del principio. Del principio. Y escuche esto, y si usted estudia bien el contexto desde donde está escrito, casi que podemos llamarlo un mandamiento. Casi que podemos llamarlo un mandamiento. ¿Qué tenemos dentro de 8 días? Mi hermano amado, ¿quién me dice? Culto de primicias. En esencia, ¿qué es el culto de primicias? Vamos libremente a traer lo mejor, libremente, ¿no? Vamos a traer lo mejor del primer fruto del año para Dios. ¿Por qué se hace por el primer domingo de febrero? Porque para muchos el primer fruto se recibe finalizando el mes de enero, ¿cierto que sí? Entonces, el culto es para que todo el que lo quiera le traiga lo mejor de su primer fruto a Dios. Amén. Bien, su primer fruto a Dios. Pero la base legal, hermano, de esto está en Proverbio 3. Proverbio 3 dice lo siguiente. Dice, versículo 9, escuche, honra a Jehová con tus bienes. Esa honra está dividida en dos cosas que están en Malaquías y que el Señor dice en Mateo 23 que no hay que dejarlas de hacer. Y Hebreo nos explica que somos fiadores de un mejor pacto, lo ratifica, que es, seamos fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. O sea, démosle a Dios lo que le pertenece a Él y seamos personas generosas. Amén. Dice el apóstol Pablo, primeramente con los del cartucho, hermanos. Amén. Porque muchas veces que hay gente que es más misericordiosa con el perdido que con el hermano. No. A Dios lo que le pertenece, que es el diezmo y la ofrenda, que es nuestro ejercicio de generosidad, ¿no? Para la iglesia y para nuestros hermanos primeramente. Y si podemos, al que no lo tiene, ¿cierto? Es decir, bueno. Pero también dice, y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, esto está en medio de un contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Exhortación a qué? A la obediencia. Eso está escrito en medio de este contexto. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y después está diciendo en el 9, está diciendo, honra al Señor con las primicias de tus frutos. ¿Sí están entendiendo? Dice, y tu corazón guarde mis
mandamientos. Como mínimo es un deseo profundo de Dios que usted haga eso. Como mínimo. Es un deseo del Señor de que usted haga eso. Amén. Hermano, y yo le digo una cosa, estas son cosas de las cuales hablamos una vez al año. Usted aquí no tiene pastores pedigüeños, ni codiciosos, ni despilfarradores, mucho menos. No somos así, hermano. Usted nos conoce, aquí hay gente que nos conoce. Y el que no nos conoce, pues ojalá un día nos conozca. Amén. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Está hablando de las bendiciones que viene a ser obediente. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oiga, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Miren esto. Es un principio muy bueno, que proviene de un deseo profundo del corazón de Dios, y por ende tiene una bendición y consecuencia. ¿Cuál es? Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Y termino con esto. Hijo mío, no me desprieces, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Amén. Para que lo tengamos presente, hermano. Y si usted todavía tiene dudas al respecto, vaya usted con Dios en esta semana y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo lleve a tu altar para bendecirte a ti y para bendecir a tus siervos? Porque así es como está escrito. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por esto. Y también voy a... ¿Por qué no están aquí Esperancita aquí al ladito para orar por ella? También por Mónica. Venga para acá. Vamos a orar por ciertas personas que el Señor me puso. Luz Livia. ¿Cómo se llama la señora? Luz Livia. Luz Livia. Vamos a orar también por la señora Luz Livia, que el Hernandito oró por ella. Necesitamos que Dios la sane completamente del cáncer. Bueno, vengan, vamos a orar. Venga usted ven para acá, vamos a orar. Tranquilos, hay oración para todo el que quiera. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Bueno, Padre amado y bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tú nos has repartido la palabra. Gracias por tu explicación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, esto proviene de ti, maravilloso Dios. Y en ti reposamos, Señor, como tú nos lo enseñabas. Reposamos, Señor, de la duda. Reposamos de la incertidumbre. Reposamos, Señor, maravilloso, de la inquietud, Señor, de la confusión, si así es. Reposamos hoy por tu claridad, Señor. Hoy pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que hoy toques a mis hermanos, a los que están aquí con nosotros en Neiva, a los que están viendo la transmisión en Canadá, Señor, en Bogotá, y también aquí hermanos que en Neiva están también en sus casas viendo. Señor, toca los espíritus de Dios en esta hora, Señor. Gracias por comprender quién es nuestra base, quién es nuestra roca. Eres tú, Jesucristo, no es ningún hombre, no es ninguna estructura religiosa. Eres tú, Señor maravilloso. Y hay unos mandamientos, Señor, que rigen a tu pueblo desde hace milenios. Pero hoy con mucha más entendimiento para nosotros por causa de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y estamos contentos también porque así como hoy nosotros, los que hemos sido sacados de los gentiles, lo entendemos, también llamarás a celo a tu pueblo, al olivo original, y también ellos entenderán, Señor, qué significa el reposo, Señor, qué significa el no idolatrar, Señor maravilloso. Ellos lo entenderán tal como y nos alegra esto, Señor. Yo te pido que abras el entendimiento de mis hermanos, que entiendan que tú nos has dado una ley, Cristo amado, que tenemos que cumplir, y para eso utilizaste las manos de los apóstoles, para que quede plasmado para la posteridad la inspiración de tu trono, Señor, para tu iglesia,
y nos sometemos a esa palabra, Señor. Por eso pedimos que la grabes en nuestro corazón y también sea para nosotros deleitoso en meditarla y estudiarla en todo momento. En el nombre de Jesucristo. Y pedimos Espíritu Santo de Dios. Pedimos Espíritu de Dios. Pedimos, Señor maravilloso, que esto quede grabado en nuestros corazones. Y la llenura del Espíritu venga, Señor. Llena a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. De tu poderosa presencia. Y que así mismo fructifiquemos, Señor. Al 30 por 1. Al 60 por 1. Y al 100 por 1. Gracias, Señor. Oramos por los enfermos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor maravilloso, para que tu poder sanador, Señor, ministre las vidas de mis hermanos. Todo aquel que está enfermo, tócalo hoy, Señor maravilloso. Desde la distancia, y aquí también, Señor, ejecutamos el mandamiento que dice, ya que hablamos de leyes, la ley que dice, Señor, que si hay algún enfermo en medio de nosotros, vaya a los ancianos de la iglesia, que ellos imponiendo manos sobre el enfermo, orarán por él y el enfermo sanará, dice la palabra. Señor, no puedo poner manos sobre todos, Señor, pero pongo manos aquí sobre Esperanza y también extiendo manos sobre todo enfermo allá conectado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Ahora mismo sanidad desatamos sobre este cuerpo en el nombre de Jesucristo, Señor. Toda afección muscular, neuronal, Señor, ósea, Señor, todo deterioro coyuntural se sana en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda enfermedad queda reprendida, destruida en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Venga, amor. Señor, oramos, Señor, para sanidad total, Señor. Total de este cuerpo, Señor. Toda falencia, Señor maravilloso, en el sistema inmunológico, endocrino, linfático, Señor, toda herencia, Señor, en su salud, toda herencia que viene de los antiguos, la deshacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora mismo, Señor. Desatamos sanidad en este cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, destruido es en la cruz de Calvario todo esto, Señor, y todo espíritu de enfermedad lo atamos, espíritu de lupus, de esclerosis, atamos todo esto, lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y también de esta vida, Señor maravilloso, desalojamos todo espíritu de abandono y de ruina que quiere venir a destruirla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo encadenamos, lo enmudecemos, lo sometemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echamos al abismo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que un día el mal llenó, ahora tú, Señor, lo restaures y lo sanes y la llenes de tu poderosa presencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, oramos por María Paula también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor maravilloso, por este vientre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, destruyendo en el nombre de Jesucristo ahora mismo toda masa, todo mioma se deshace, se desmorona, en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo. Destruimos esto en el nombre de Jesús y ordenamos una regeneración de las paredes uterinas, Señor, del cuello uterino, Señor maravilloso, de las trompas del falopio, Señor, de la parte de los ovarios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y revestimos este vientre de capacidad absoluta para engendrar hijos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, Señor. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y honra, Señor. Oramos, Señor, por tu clemencia, Señor. Señor maravilloso, ahora mismo, Señor, oramos destruyendo toda osteoporosis, todo deterioro óseo, todo deterioro cartilaginoso, todo deterioro de tejido. Ahora mismo se destruye toda enfermedad y todo esto es regenerado, reconstruido, sanado, restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad queda remitida de la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y también oramos por un milagro creativo, Señor. Reconstruye, Señor, los meniscos, reconstruye la rótula dañada y todo hueso dañado, perforado, Señor, poroso, se restaura. Densificación ósea ahora mismo en el nombre de Jesús. Densificación muscular en el nombre de Jesucristo. Densificación maravilloso Dios, en los tejidos, Señor de la gloria. Ahora mismo en el nombre de Jesucristo, los ligamentos, regeneración, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, para tu gloria y honra, Señor. Y oramos por la señora Luz allá en el hospital, Señor. Tócala con tu poder, Señor maravilloso. Por causa de la fe que aquí se ha aplicado y se ha ejercido, oramos para que todo cáncer ahora mismo se seque. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y atamos todo espíritu de cáncer y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y vimos por sanidad y también por salvación para estas vidas, por el poder que hay en ti, maravilloso. Y oramos por ese pueblo, Señor, para que toda enfermedad quede ahora destruida en el nombre de Jesucristo. Y desatamos sanidad en las vidas en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre de Jesucristo, Señor. Le damos gracias en esta hora, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Señor, bendecimos a este pueblo, Señor. Hoy reconocemos que eres el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, Señor. Es el que está ahí delante del Padre, ofreciendo sacerdocio eterno, Señor, con la autoridad de las marcas del sacrificio allí delante del Padre, Señor, Señor, y consagramos todo diezmo a ti, Señor. Toda décima parte de lo que tú nos has dado, la consagramos y la asignamos a ti, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. Señor, atamos todo espíritu de ruina, de pobreza, de escasez, de miseria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Pedimos, Señor, que abra las ventanas del cielo para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Y reprende tú, Señor, el devorador de nuestras vidas. Bendecimos el fruto del conocimiento, el fruto de las manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, las alacenas, las tierras, los ganados, en el nombre de las cosechas son benditas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Gracias, Dios. Y bendecimos a todo este pueblo, Señor maravilloso. Señor, oramos por aquellos que cumplieron años en esta semana, por nuestra hermana Rubia Angélica, Señor. La bendecimos acá desde Neiva, Señor. Bendice sus pies, sus manos, su mente, su corazón, su alma, su cuerpo, su matrimonio, su descendencia, su hogar, su ministerio. Bendito sea, Señor. Que este sea el mejor año de su vida, lleno de tu gloria y de tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Señor maravilloso, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. También por Ramirito también, Señor, que cumplió años. Sí, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por este varón, por el servicio que él ha prestado, Señor, para con esta casa y con esta familia espiritual, Señor. Lo bendecimos sus hijas, sus nietos, su casa, su ministerio, su llamado. Señor, todo lo que él tiene, bendito sea y prosperado sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Señor, pedimos que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos arrimes en el gozo de la salvación, que tú acampes alrededor de los que te tememos, Señor. Danos tu espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. Danos tu chequina, tu columna de fuego. Oramos, Señor, como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo hizo Javes, también oramos que tú nos bendigas, que salce nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús, bendice nuestra entrada y nuestra salida y pedimos que esta semana sea llena de tu presencia, de tu poder y de tu respaldo. En el nombre de Jesucristo. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y le echamos al ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Recuerden, hermano, apartar lo mejor para el Señor para el próximo domingo. Y bueno, que sea usted bendecido toda esta semana, hermano amado. Nos vemos el miércoles en la oración del miércoles. Amén. Les amamos mucho. Dios les bendiga y les guarde. Amén y amén.